Buenos días, estimados competidores. Vamos a dar inicio al segundo día de debate puntuado en el torneo de debate PASE UNA 2015. El día de ayer fue la primera jornada con puntuación que se acumula para determinar quién va a ser el campeón de este torneo. Como les comentaba hace un rato, me parece muy grato ver que los primeros puntajes de ayer marcaron mucha paridad entre los equipos, tanto que lo que yo les comentaba, la diferencia entre el equipo que sacó mayor puntaje y el equipo que sacó menor puntaje es solo 7 puntos, y cada debate puntúa 20, por lo tanto en cualquier jornada esto puede cambiar. Entonces cada uno de ustedes todavía está en posibilidades de llevarse el trofeo. Bien, vamos a partir presentando a el jurado que nos va a acompañar el día de hoy. La presidenta del jurado es la académica Rosa Elena Gamarra. Ella es académica del departamento de español, ¿no?, de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Es periodista y va a ser las veces de presidente del jurado, ¿no? Junto a ella está Galia Meneses. Galia Meneses también es profesora de nuestra universidad. Es la coordinadora del área de rediseño curricular del Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia de nuestra universidad. Y a la derecha está también la profesora Jocelyn Donoso. También es asesora curricular del Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia. Ellos van a tener hoy la responsabilidad de retroalimentarnos a cada uno de ustedes y de hacerme llegar los puntajes que determinarán su desempeño el día de hoy. Sin más, iniciamos el debate. El primer tema que nos convoca el día de hoy es: ¿la historia sirve para algo? El equipo que defiende la posición afirmativa es el equipo 1 del Liceo Pablo Neruda, cuyo capitán es el día de hoy Yulisa Butrón, el presentador inicial Marcelo Morales, el presentador de argumentos Diego Barraza y el encargado de la conclusión Giovanni Mamani. La contraparte, la que defiende la posición negativa, es el equipo 2 del Liceo Antonio Vara de la Barra, cuyo capitán es don Matías Arredondo, el presentador inicial la señorita Mili Rodenas, el presentador de argumentos la señorita Natalia Guerrero y el encargado de la conclusión el señor Ángelo Alarcón. Bien, como ustedes saben, el debate inicia con una primera fase de presentación de la introducción de cada uno de los temas, para lo cual cada una de las partes cuenta con 4 minutos. Ustedes saben que cuando falta un minuto para cumplir se enciende la luz amarilla, cuando se termina el tiempo se enciende la luz roja. La persona que continúa hablando cuando está encendida la luz roja, ese es un punto menos. ¿Ya? Bien, parte posición afirmativa, equipo 1 Pablo Neruda, tiene 4 minutos a partir de ahora. Buenos días, querido jurado, profesores, contraparte, invitados. A la pregunta, ¿la historia sirve de algo? Nuestra postura es afirmativa. ¿Esto por qué? Bueno, vivimos en sociedad y por ende necesitamos conocernos. Por lo tanto, como decía el filósofo romano Cicerón, abre comillas, la historia es la memoria de la vida, cierre comillas. ¿No es la mejor escuela de la vida la misma historia? Por supuesto que la historia nos sirve, pues la cultura es una forma de vida
Y esa forma de vida la aprendemos mirando nuestro pasado, mirando nuestra historia. Aquí en este debate expondremos argumentos de tipo filosófico, teológico e incluso económico sobre la importancia de la historia, de cómo somos seres de historia y que el futuro lo construimos en base a nuestra disciplina. La historia genera pertenencia, genera unión y por supuesto también genera desarrollo. Como muchos sabemos, Chile es un país que tiene la larga trayectoria de historiadores. Gracias a Sergio Villalobos sabemos que los tormentos por los que pasaron los pueblos indígenas frente a la invasión a través del historiador Hernán Ramírez Noquechea, encontramos el pensamiento de los libertadores de nuestro país. Y por Gabriel Salazar encontramos que Chile tiene una desigualdad que debe superar en el futuro. Es decir, la historia no solo representa nuestro pasado, sino que también el futuro. Necesitamos desarrollarnos, necesitamos mejorar nuestro futuro, necesitamos generar pertenencias. Y aquello solo lo logramos con la ayuda de la historia. Sin pasado no tenemos presente y mucho menos vamos a tener futuro. Por último, la historia no parará guerras, ni impedir que un tanque se detenga. Sin embargo, puede partirle el corazón a quien lo conduce. A través de fuentes que muestran violaciones, muertes y torturas. Muchas gracias. Bien, ha terminado la exposición de la introducción, el equipo que defiende la posición afirmativa, la historia sirve para algo, equipo 1, Pablo Neruda. Corresponde ahora los 4 minutos para la presentación de su introducción a la posición negativa, equipo 2, Liceo Antonio Maras de la Barra. Tiene 4 minutos a partir de ahora. Ya. Buenos días, mi nombre es Mili Rodena y represento al equipo 2 del Liceo Antonio Maras de la Barra. El tema que nos convoca hoy es si es que la historia sirve para algo. Nosotros estamos en posición en contra. Ya, primero que todo voy a definir qué es historia. La historia son los acontecimientos y hechos del tiempo pasado. Aquí debatimos si es que la historia es útil o sirve para algo a nosotros. Y ya, primero que todo la historia es subjetiva. ¿Qué significa que sea subjetiva? Que la historia hoy en día se basa por hechos de los sentimientos de una persona. Entonces la historia no sirve porque dependiendo del beneficio que el historiador quiera darle a ese relato, puede moldear la historia, puede hacerla que sea subjetiva. Entonces, la historia puede ser moldeada y así es generalmente. Después lo otro, se supone que, como dijo la contraparte, la historia se supone que nos tiene que servir para un futuro, para no cometer los mismos errores del pasado, las guerras y todas esas cosas, pero si vemos hoy en día estamos llenos de guerras, de bombardeos, entonces realmente nos sirvió aprender todo lo que pasó, nos sirvió en los liceos aprender los nombres, las fechas, hacer trabajo, cosa que en realidad cada país, cada persona cuenta la historia como él quiera, dependiendo de su conveniencia. ¿O acaso ustedes creen que, por ejemplo, en Perú contaron la historia de la toma del asalto del Morro como nosotros la contamos acá? Obviamente no, y obviamente cuentan su versión y la moldean dependiendo de su beneficio, igual que nosotros aquí. Cada uno cuenta su versión, entonces por eso
nosotros decimos que la historia no sirve porque puede ser moldeada, es subjetiva, y en realidad no ayuda para cambiar ni para formar nuestro futuro porque no lo estamos haciendo. Eso, muchas gracias. Bien, ha terminado la fase de presentación de las introducciones de parte de cada equipo. Ahora corresponde la fase de presentación de los argumentos. Inicia esta etapa la posición afirmativa, tiene 9 minutos a partir de ahora. Estimados jurados, profesores, contraparte e invitados. Ante la pregunta, ¿la historia sirve de algo?, en nuestra postura afirmativa exponemos los siguientes argumentos. Argumento de tipo filosófico. Todo filósofo que desea crear una corriente o un paradigma debe leer lo que antes se escribió sobre ello, ya sea como Aristóteles sacó lo mejor de Sócrates y Platón, o como Immanuel Kant pudo postular su pensamiento crítico como una síntesis de la filosofía occidental. Bueno, y hay frases como una frase de Cicerón que dice: no saber lo que sucedió antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Bueno, esta frase se refiere a que si uno no sabe de la historia, prácticamente es como pensar como un bebé, ya que los bebés no tienen conocimiento prácticamente de nada. Y al saber de la historia sabemos de dónde venimos, sabemos si tenemos la nacionalidad chilena, sabemos nuestra descendencia y todas nuestras cosas. También encontramos argumentos de tipo teológico, que el filósofo Søren Kierkegaard postulaba a que el hombre tenía 3 opciones de vida: el ético, estético y religioso. El estético era quien vivía bajo el placer. Sin embargo, tarde o temprano la historia de su vida lo marcaría y le produciría angustia por desperdiciarla. Al igual, el hombre ético se esforzaría, aunque al final de sus días se preguntaría: ¿para quién fue este esfuerzo de vida? Finalmente, el hombre religioso vería sus días bien aprovechados al dedicárselo a Dios. Parte de esto, Kierkegaard nos enseñaba o postulaba que nuestra vida es un hecho de acciones y decisiones llenas de contradicciones, y que al final siempre estaríamos bajo una angustia constante si no vivíamos por algo. Ese vivir era para él, para Dios, y que mirar la historia de nuestras vidas con felicidad era el mejor premio o mayor satisfacción que podíamos tener. Para él somos seres constructores de nuestra propia historia, y que la reflexionaríamos al final de nuestras vidas. También encontramos argumentos de tipo económico. La historia no es solo un archivo, sino que también es extenderse con la vida. Es por ello que el empresario ha despertado su interés por los fenómenos sociales que ocurren en la sociedad. Abre paréntesis, que consume, que viste, cómo ha variado su mentalidad. Cierra paréntesis. ¿A qué se refiere estos términos? Que a medida que va pasando la historia encontramos pozos de petróleo y distintas fuentes de dinero, y eso la gente lo quiere aprovechar. ¿Por qué? Porque va cambiando la historia de un pueblo o de una nación. Bueno, yo quería darles mi postura sobre la historia. Uno sin la historia no tendría un pasado. Como todos saben, la mayoría de acá es de nacionalidad chilena. Y para saber de que si somos de nacionalidad chilena tendríamos que saber el pasado de nosotros. Toda la gente que sufrió y luchó por nuestros derechos, y ahora que tenemos esta nacionalidad. También quería dar un ejemplo de que desde pequeño la historia está inserta en cada uno de nosotros, ya que desde pequeño se nos enseña la vida de los héroes de la patria, que uno sería Arturo Prat, que desde pequeño se enseña que, como una frase tan dicha, tan conocida por todos, que dice: al abordaje, muchachos. Nosotros sabemos que él fue parte de nuestra historia, él luchó por nosotros, y gracias a él tenemos una vida digna que es Chile. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la fase de presentación de argumentos a la posición negativa, equipo 2, Liceo Antonio Vara de la Barra. Tiene 9 minutos a partir de ahora. Buenos días, como dijeron, yo voy a dar la parte de la argumentación. Primeramente, nosotros vamos a destacar 3 argumentos por qué nosotros creemos que la historia no sirve. Primer argumento, como comentó mi compañera, el problema de la objetividad y la subjetividad. ¿Por qué decimos que la historia no puede ser objetiva? Ser
objetivo significa poder estudiar y analizar un objeto tal cual es, con independencia de la forma de pensar o sentir de quien lo estudia. Por eso decimos que la ciencia histórica es subjetiva, ya que está atravesada por la visión, los intereses y las decisiones de los historiadores, e influidos además por la sociedad en la que viven. Esta es la forma en que enseñan aquí en todas partes los profesores, en la manera que enseñan. Por ejemplo, les hago una pregunta para pensar a ustedes. El rencor que sentimos hacia otros países, ¿lo aprendemos de la casa o empezamos en los colegios? ¿O lo aprendemos de los colegios? Bueno, les dejo esa pregunta. Ahora, segundo punto que queremos destacar es que hay diferentes formas de crear o de analizar la historia. Y eso dependerá obviamente de la ideología o la postura o el conocimiento que el historiador en cuestión tenga de manera previa. ¿Sabían que no se puede conocer la historia tal como es? Les voy a mostrar dos razones. La primera es porque la historia se nutre de fuentes históricas, que solo se conocen algunos fragmentos de la sociedad del pasado. Por lo tanto, mucho de lo ocurrido podemos no conocerlo. Incluso algunas cosas que han pasado lo vamos a poder conocer más adelante gracias a nuevos descubrimientos históricos. Otro punto. El conocimiento histórico es una construcción hecha por el historiador. En base a su estudio de fuentes, cuando un historiador decide investigar el pasado, inevitablemente se encuentra con problemas. No es posible reconstruir la totalidad del pasado. Por eso, los historiadores realizan una selección de aquellos aspectos de que les parezcan más interesantes. Esto es muy influenciado también por las preocupaciones e intereses de la sociedad a la que pertenece el historiador. Entonces, acá se refiere a dos versiones. Por ejemplo, en una parte, a nosotros en Chile nos enseñan de una forma y nosotros lo vamos a creer toda nuestra vida. Pero a lo mejor en otra parte, en Perú, lo pueden enseñar de otra forma. O en Bolivia, ¿verdad? Entonces, mire, por ejemplo, les cito un ejemplo que me pasó a mí. Yo tengo amigos que son peruanos y estábamos hablando acerca de la historia de Chile. Le empecé a hablar de qué había pasado, cómo era el comienzo. Y después nos citamos cuando Chile llegó a Lima. Y ellos me estaban quedando mirando con una cara porque a ellos les enseñaron de otra manera. Entonces se dan cuenta que son dos versiones diferentes. Además, eso enlaza con el tercer punto que quiero destacar con ustedes. Y es que nos separa. Porque todas las guerras y conflictos han dejado huellas en sus pobladores. Ejemplo, los ingleses frente a los irlandeses. Que eso duró de 1919 a 1921. Que es la guerra anglo-irlandesa o guerra de independencia. Duraron muchos años para solucionar su conflicto. Luego de años prolongados, en 1998 se confirmó el Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a la violencia sectaria en Irlanda del Norte. Si bien la diferencia entre ambas comunidades persisten, la igualdad de derechos, el gobierno compartido y el respeto por las distintas identidades nacionales han permitido que los habitantes de Irlanda del Norte puedan vivir en paz. Pero siguen los rencores. Otro ejemplo, los palestinos con los judíos. También ellos tienen problemas y a veces pelean. Bueno, no todos, pero ahí sigue el rencor. Y en nuestro caso, lo que nosotros tenemos que vivir como frontera con Perú, también hay separación. Por ejemplo, cuando hacen un partido, ya sea que viene Chile o va Chile a Perú, que vienen los peruanos aquí, siempre terminan en pelea. Y salen las noticias en todas partes. Y esto es por causa de las dos versiones. Entonces, eso queríamos destacar. Además, quería agregar lo que dijo Miguel Ángel Mendoza. Dice, si la historia siempre la escriben los vencedores, obligadamente siempre será falsa. En el frontispicio de la biblioteca de la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin, hay una leyenda grabada que dice:
La historia se hace con documentos recomendados a las autoridades de esa universidad que agregan, sí, pero verídicos, porque todas las bibliotecas del mundo están llenas de documentos falsos. Así nos lo hace saber el filósofo Maimónides. Lo que dijo: los tontos han escrito cientos de libros banales y vacíos. Es error fatal creer que todo aquello que se lee en libros se acepta como verdad, particularmente si los libros son antiguos. No veáis todo lo que está escrito como pruebas convincentes. El mentiroso miente con su pluma con la misma facilidad que con su lengua. No todo lo que está impreso en letras de moldes es cierto. Entonces, ¿se dan cuenta por qué no se para? Entonces, repasando los tres argumentos que pusimos nosotros. La primera, la objetividad y subjetividad. La segunda, las dos versiones que nos enseñan en los colegios. Y la tercera, que nos separa. Muchas gracias por su atención. Bien, a continuación cada una de las partes en debate tiene 4 minutos para reorganizar su estrategia. Claro, la historia no es única y verdadera, no hay nada más. Por ejemplo, Punta Arenas con Arica. Por ejemplo, Punta Arenas creen que de Antofagasta de arriba eso es ahí. Bien, ha terminado la etapa de mini junta en la que cada uno de los equipos afina su estrategia de acuerdo a los argumentos presentados por la contraparte. Y ahora se inicia la etapa de respuesta o contraargumentación. En esta etapa, cada uno de los equipos va a responder a las alusiones o argumentos presentados por el opositor. Inicia esta etapa el equipo que defiende la posición afirmativa, equipo 1, Pablo Neruda. Tiene 5 minutos a partir de ahora. Estimado jurado, profesores, contraparte, en respuesta a las opiniones que dieron nuestra querida contraparte, debemos reiterar que, claro, la historia no es única ni verdadera, pero al fin y al cabo es historia. La historia es objetiva. Claro, no es objetiva, tampoco es verdadera, pero habrá responsabilidad de analizar las fuentes y de interpretar de mejor manera, de la mejor manera posible. Tienen razón, las zonas tienen su propia historia de la guerra del Pacífico. Sin embargo, ambos países incluyen que fue lo siguiente: con violencia y niños y muerte de inocentes. No nos convence aquello, pero para no repetirlo. Hablaron sobre el rencor. No se aprende solo que nace de la soberanía, de que nos quieren conocer a otros. Y esto desata el odio. Si supiéramos la hermosa historia de cada pueblo, dejaríamos de lado las indiferencias. Cada país, claro, enseña su historia, pero cada profesor debe tener la obligación de enseñar con amor y el respeto, otros y con la empatía. La guerra de Inglaterra con Irlanda se produjo por el desconocimiento de la historia, perdón. Y por ende, el no entender su cultura. Hablaron sobre el odio entre personas, que pueden ser, por ejemplo, lo que mencionaron ustedes, entre los peruanos y chilenos.
no es por la historia, sino por el desconocimiento de ella. Si supieran de la historia, sabrían que el ganador de la Guerra del Pacífico fue el inglés. Bueno, reiterando también, basado en lo que mencionaron sobre la guerra, que fueron, y bueno, eso nos dio punto a favor a nosotros, creo, por el simple hecho de que cómo supieron ellos sobre la guerra y los tratados que hablaron anteriormente. Eso fue gracias a la historia. Y gracias a la historia estamos donde estamos hoy en día, como sociedad y como pueblo chileno. Muchas gracias. Bien, corresponde hacer uso de su derecho a respuesta al equipo que defiende la posición negativa, equipo 2, Liceo Antonio Varas de la Barra. Tiene 5 minutos a partir de ahora. Muy buenos días, querido jurado, estimado contraparte y público en general. Primero que nada, agradecer por darnos el favor a decir que la historia no es objetiva. En segundo lugar, ya voy a partir hablando acerca de a lo que venimos nosotros. De que ustedes hablaron de que la historia no solo puede dividir, o sea, perdón, la nacionalidad no solo es guerra, también es cultura, así que no pueden basarse tan solo en guerra. Aparte, la historia puede dividir no solo países, sino que también las ciudades. Además, la historia no genera la unión, porque se ve en la religión o los países que tienen distintas ideologías o formas de pensar. Por eso es subjetiva, porque uno siempre lo moldea a su gusto y lo dice con sus palabras. Además, doy el ejemplo de el golpe militar, que lo llamaron de 3 formas: golpe militar, gobierno militar o dictadura. ¿Cómo se lo enseñaron a ustedes? Porque de ahí se parte todo, de la educación. Los profesores de historia se basan de un historiador y toman su idea de base para sacar sus hechos, pero a su manera. Por lo tanto, son más opiniones que ellos. Además, doy el otro ejemplo de que los mapas están hechos en favor a los países grandes. Son hechos arbitrariamente, debido a que les dan beneficios, poniendo a los países grandes más elevados o más arriba, pero ¿quién les afirma que son así? Además, Gerardus Mercator es quien cambió la visión del mundo a través de los mapas. Su representación mantiene las formas, pero no las dimensiones. Por lo tanto, la historia, uno no puede tener una visión clara de cómo es la historia, porque siempre va cambiando debido a cómo a los mismos historiadores. Siempre lo cambian debido a su gusto. Por lo tanto, en conclusión, la historia nos sirve, porque si nos sirviera, no volverían a pasar las guerras y demás de cosas. Por lo tanto, uno no se puede fijar solo en eso, porque, por ejemplo, van a seguir ocurriendo guerras, corrupciones, robios, violaciones, etc. Muchas gracias, ese fue mi argumento. Muchas gracias. Bien, para finalizar corresponde la presentación de la etapa de conclusión. El equipo que defiende la posición afirmativa tiene 4 minutos a partir de Se me ha dado la tarea de dar a conocer nuestra conclusión al interrogante que hoy nos concierne en este debate, que es: ¿la historia sirve para algo? Si es más bien una fácil pregunta, tiene una complicada respuesta. Primeramente, recalcar que la historia es importante
y más aún en nuestras vidas, por el simple hecho de que sin ella no sabríamos de dónde venimos y asimismo no sabríamos a dónde ir. Conociendo nuestro pasado, comprendemos el presente y podemos prever nuestro futuro. Entonces, saber que la historia nos ayuda a resolver grandes interrogantes, como por ejemplo, ¿de dónde venimos? Es decir, que gracias a ella podemos saber nuestro origen. Entonces, negar que la historia realmente sirva de algo sería como negar nuestro pasado, negar nuestra costumbre, ocultar nuestra cultura, es decir, negarnos a nosotros mismos. Un ejemplo claro de por qué la historia sirve de algo es el siguiente ejemplo que les voy a dar. ¿Qué ocurrió realmente el 11 de septiembre de 1973? ¿Un golpe de Estado? ¿Un levantamiento? ¿Qué realmente fue lo que pasó? Ustedes se preguntarán, ¿de qué nos sirve saberlo? Bueno, la respuesta es simple. Sirve para que sepamos cómo somos hoy en día, cómo somos como chilenos, a qué le tememos, qué queremos, qué deseamos. Sería difícil explicar cómo es Chile hoy en día sin hacer referencia a estos acontecimientos tan importantes que marcaron un hito en la historia chilena. Entonces representamos que sí, realmente la historia nos sirve, y nos sirve de mucho. Bueno, por última vez, vuelvo a reiterar la pregunta que nos concierne en este debate es: ¿la historia realmente sirve de algo? Pues sí, sirve, y sirve para comprender al hombre. Muchas gracias. Bien, corresponde hacer uso del tiempo necesario para establecer su conclusión a la postura negativa. Tiene 4 minutos a partir de ahora. Bueno, nosotros vamos a concluir nuestro argumento dando bien en claro de que es subjetiva, porque como bien dijimos en nuestro grupo en general, puede ser moldeada y tomada de distintas formas, todo debido a la enseñanza o la forma como se ponen en los libros o incluso en el mismo internet, debido a que no son hechos sólidos, sino que más que nada opiniones a autocriterio de que ellos mismos lo dicen. O sea que es lo que piensan más que nada, pero no son ellos, porque aunque esté escrito en cualquier parte o en algo que sea muy creíble, no es nadie te puede asegurar de que eso es verdad, de verdad pasó así, es un hecho. Así que simplemente más que nada eso. Y concluyendo de que en fin de al cabo no sirve la historia, porque igual van a seguir pasando cosas y uno tiene que fijarse más en la actualidad. No es tanto de ver al pasado, sino que fijarse más en la actualidad, porque siempre van a cambiar las cosas, incluso suele ser subjetivo hasta las mismas noticias de la tele, porque ahí las cambian para que puedan ser no tan fuertes o incluso por quedar bien, o incluso porque les pagan para que lo digan de otra forma, y así como tapar o ocultar la verdad de la historia. Muchas gracias por haberme escuchado. Eso fue mi argumento. Bien, ha terminado el primer debate del día de hoy. Le damos un aplauso a ambos equipos. Vamos a dar 5 minutos para que el jurado delibere. Luego de eso va a retroalimentar a los equipos y me entregan a mí el puntaje. El puntaje no se les da a ellos, sino me lo entregan a mí y yo se lo... Por lo cual,
Muy bien, el jurado ya tiene una decisión, va a comenzar la retroalimentación. Le doy la palabra a la profesora Rosa Gamarra. Buenos días. En primer término quisiéramos felicitarlos por atreverse a participar de estos debates, que siempre son una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Queremos iniciar nuestro proceso de retroalimentación con el equipo que estuvo a favor de la historia sirve para algo. Hemos anotado algunos asuntos. Creemos que han hecho un muy buen esfuerzo. Algunas veces hablan algo rápido. Imaginamos que es porque están tensos y nerviosos. En ese sentido, queremos pedirles que tomen su tiempo para respirar y mejorar su dicción. Encontramos que es importante que ustedes tengan la posibilidad de practicar en ese sentido, ¿no? La dicción, que presenten sus fuentes, es decir, si vamos a hablar, por ejemplo, de un personaje, digamos, como dijo fulano de tal, que es o que fue tal cosa, o en el libro tal, según sea la situación, ¿no? En este caso ustedes todos hablaron de historiadores y filósofos que naturalmente aquí el jurado conoce, pero que eventualmente podríamos no conocer. En términos generales hemos encontrado que están bastante bien. De pronto a veces se caen con la dicción y en ordenar un poquito más las ideas. Creo que es una cuestión de demencia propia de la situación del debate, y creemos que ustedes han trabajado bastante bien. En el caso del equipo que estuvo en la parte contraria de para qué sirve la historia, organizaron bastante bien sus planteamientos. También creemos, en su caso, que deben mejorar su dicción, haciendo ejercicios, por supuesto, al respecto, y a sus profesores les indicarán. Al igual que sus compañeros del otro grupo, faltó presentar sus citas, faltó presentar sus fuentes, tuvieron un buen cierre y también organizaron de una forma bastante coherente sus ideas y sus conclusiones. Nos felicitamos a los dos grupos. Muy bien. Bien, esperamos que esta información les sea de utilidad. Me da la impresión que el coffee está listo. ¿Sí? Gracias, don Arturo. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos antes de que comience el próximo debate y los invitamos al coffee y a la foto.